Estrategias en casa, precisamente, en las relaciones familiares. Hablamos de los celos entre hermanos, episodios cotidianos que muy bien han sabido reflejar incluso las series de televisión. Vale, está bien, de acuerdo. Suéltalo ya todo. A ver, pequeña, ¿qué es lo que te pasa? Cuéntanos. No lo sé. Estoy harta de hermanas. Todo iba muy bien cuando estaba sola. Luego vino Stephanie y todos decían que era una monada. Ahora resulta que Michelle es una monada. Y ya estoy harta. Pero bien contenta que estabas cuando hiciste la obra y todos dijeron que eras una monada. Padres Forzosos, esa serie de tanto largo recorrido, de tanto prestigio y tanto nos ha hecho reír, reflejando los celos. ¡Ay, los celos! Bueno, los celos pueden definirse, según reza, digamos, las definiciones más ortodoxas, como un estado subjetivo caracterizado por una sensación de frustración al creer que ya no somos correspondidos emocionalmente por las personas queridas, los padres, las parejas y en este caso, pues los hermanos y en este caso los padres, ¿no? Cuando un bebé. Bueno, Antonio García, muchas gracias por estar aquí, psicólogo, autor del libro El arte de entender y educar a tu hijo. Hoy hablamos de los celos entre hermanos, que vaya papeleta tienen los padres. Sí, es una cuestión bastante compleja, porque claro, en los celos siempre influyen una serie de variables, como por ejemplo las características biológicas que tenga el niño o la niña. Hay niños que son más dependientes ya por propia genética y otros que son mucho más autónomos y necesitan un poco menos el afecto de los padres. En general, Antonio, ¿qué pasa por la mente de un niño, de un bebé hasta 2, 3, 4 años, cuando va a tener un hermanito, cuando se le dice que va a tener un hermanito? ¿Qué pasa por su cabeza? Siempre depende de la edad, porque, por ejemplo, antes de los 18 meses es difícil que un bebé pueda tener o sentir esos celos, porque como dice la definición misma de lo que implica este sentimiento, tienes que tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de conocer que otro tiene atención y tú no los tienes y frustrarte por ello. Esa capacidad todavía antes de los 18 años no se tiene porque ni siquiera hemos adquirido la capacidad de representar las situaciones en la memoria, o sea, vamos viviendo más al día y no somos capaces de ponernos en el lugar de, pues yo antes tenía la atención de mi madre y ahora digamos no. que se acepta de manera natural, ¿no? Que aparezca otra personita por allí por la casa. Sí, ¿no? Siempre que se tengan las necesidades cubiertas de alimento, pero también de afecto, ¿sí? Porque los niños y las niñas siempre desde el nacimiento pues van generando unas expectativas con respecto a sus padres y a sus cuidadores, de la atención, de lo que significa la vida en familia. Entonces, si eso cambia drásticamente, aunque tenga 12 o 15 meses, los niños sí que van a afectarse bastante, sí que van a sufrir este cambio. ¿Cómo podemos detectar, más allá de razones obvias, que hay celos de un hermano hacia el otro? Pues muchas veces comienzan con el niño mayor exhibiendo conductas que son de estadios de cuando eran más pequeños. Bien. Por ejemplo, pues como el niño pequeño recibe la atención tomando a veces el pecho, pues el grande, a lo mejor con 4 o 5 años, quiere volver a tomar el pecho. O ve que el pequeño se hace pipí en la cama o con un pañal, pues el niño empieza otra vez, cosas que ya tenía superadas, vuelve. Porque claro, en esta etapa los niños lo que les ocurre es que asocian, por su forma de pensar, pues asocian las causas de las situaciones con lo que ocurre justo después. Entonces, ven, mi hermano llora, obtiene la atención de mi madre. ¿Cuándo la obtiene? Cuando le da el pecho. Mi hermano o mi hermana se hace pipí en la cama, ¿y qué hacen mis padres? Van ahí y lo atienden. Pues, ¿qué hago yo? Lo mismo. No tienen la capacidad como cuando somos un poquito más mayores, ya a partir de los 7 años, que sí pueden razonar un poco más allá y entender pues que porque ellos hagan estas mismas conductas no van a tener la misma atención. Antonio, ¿hay una edad más complicada que otra? Es decir, me imagino que si tenemos en casa un niño que de 6, 7 años y de repente aparece un bebé, esa edad es más complicada que si uno tiene uno y aparece el bebé, o si ya es demasiado mayor, a lo mejor con 15 años de repente tiene un hermano, ¿no? Supongo que habrá edades. Sí, la edad es algo bastante importante. De hecho, yo creo que hay edades
es prácticamente imposible que se eviten los celos. Yo pienso que a partir de los 7 u 8 años es más difícil que aparezcan celos. Si los padres gestionan bien el nacimiento, lo implican, le cuentan que va a venir un hermano, es difícil porque ya tienen la capacidad de entenderlo y tienen también la capacidad de contemplar más de un aspecto de cada situación. Entonces pueden entender que el padre o la madre pueden quererlo a él y al hermano pequeño también. Antes no. Desde los 3 a los 6 años, esta característica de contemplar más de un aspecto de una situación todavía lo llevan muy mal los niños. Entonces, si el papá o la mamá dedica atención al hermano, el hermano mayor, piensa que si quiere a uno no puede quererlo a él. Entonces ahí se nos complica bastante la situación. En esa edad es bastante difícil. El número de hermanos tiene que ver también con los celos, es decir, es lo mismo una familia de 2 que por ejemplo de 3 o de 4. ¿Los números impares influyen más que otros o no? Puede influir en el sentido de que mientras más numerosa sea la familia, más acostumbrados están los niños a que se reparta la atención de los padres, porque claro, un hijo único tiene 2 personas pendientes de él, de sus necesidades constantemente, entonces está recibiendo afecto y atención mucho más rápido que uno que tenga 4 hijos, por ejemplo, que inevitablemente los padres, por mucho que quieran, no pueden mantener el mismo grado de atención ni responder con tanta premura al llanto, por ejemplo. Siempre hay que pararse más porque estás atendiendo a otro. Entonces, inevitablemente, mientras más número de hermanos, menos celos se deberían sufrir. ¿Los celos se van superando con la edad? Es decir, porque también conocemos celos de mayores, de 14, 15, 16 años. ¿Esos celos desaparecen o son celos distintos? Claro, depende mucho de cómo se gestione por parte de los padres, porque es verdad que hay edades que es inevitable que aparezca, con 3, 4 años, si nace un pequeño, probablemente aparezcan los celos, pero si los padres lo gestionan bien, si no comparan a los niños, si le consiguen mantener ¿Qué más o menos... ¿Qué es lo que nunca debemos hacer, por ejemplo? Pues hay que intentar, en la medida de lo posible, utilizar términos demasiado generales y despectivos, en plan de, pues mira qué bueno es tu hermano y tú eres un desastre. Ese tipo de cosas hacen que al final vaya haciendo mella y que el niño pues mantenga durante más tiempo esos celos. Luego, intentar no comparar a los hermanos, sino buscar siempre cualidades que cada uno tenga. Pues a lo mejor uno es más pequeño y está más tranquilo y el otro es más activo, pero se puede hacer otras cosas con él, como hablar, como jugar de otra forma. Entonces siempre hay que buscarlas y hacerle ver al otro niño, al mayor, que también él tiene cualidades por las que merece su atención. Porque normalmente el celo es del mayor o de los mayores a los más pequeños, ¿no? ¿El más pequeño es el más mimado? Normalmente, ¿suele ser así? Claro, simplemente por la estructura familiar, pues un bebé nace y necesita muchísima más atención. El que era mayor, pues hasta entonces había disfrutado de esa atención y entonces tiene que adaptarse a la nueva situación familiar. Normalmente ocurre así. Luego sí que tienen influencia el estilo educativo de los padres en que pueda ocurrir al contrario, en que por el hecho de compararlo y de exigirles que sean como el otro hermano, pues el pequeño de mayor puede aparecer celos con respecto al más grande. Antonio, ¿cómo debemos gestionar los éxitos de uno de los miembros, de uno de los hermanos, o los fracasos de otro? Es decir, en el deporte, por ejemplo, o en el colegio, ¿no? Un hermano que saque muy buenas notas y otro que sea más desastre para estas cosas, o que tenga mucho éxito en el deporte. ¿Cómo debemos gestionarlo? Claro, pues es una cuestión complicada, pero yo creo que la clave está siempre en intentar no compararlo. Son 2 personas diferentes, entonces cuando uno tiene éxito hay que aplaudirlo y hay que fomentarlo ese éxito porque tiene derecho a ello y es bueno para su autoestima. Pero no hay que hacerlo a costa del otro hermano, no le podemos decir, mira cuánto corre tu hermano y tú qué poco corres. Ahí es cuando estamos cometiendo un error y estamos haciendo que el otro pequeño pues se sienta mal, o el grande, al contrario, según quien tenga la capacidad. Yo creo que la clave es buscar cualidades, porque todos los niños y niñas cada uno destaca en una cosa diferente. A lo mejor uno es bueno en los estudios y otro es más sociable, pues cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Bueno, a lo mejor hay alguna familia que tiene un bebé en camino y tiene un hermano. Para terminar, Antonio, digamos, un mensaje que debemos transmitir a esos padres para decirle al niño que viene un hermano. ¿Cómo es ese mensaje? Sí, ¿Cómo debe ser más o menos? Yo creo que ¿Qué le decimos? Que se le puede ir preparando desde el embarazo, antes del parto. Hay que empezar a contarle que va a venir un hermanito, que implicarlo un poco, de pedirle colaboración, decirle, mira, le vamos a poner la habitación nueva, ¿qué crees tú? Entonces, si lo implicamos en el conocimiento de su hermano y en las necesidades que va a tener, es mucho más probable que luego cuando venga lo acepte y se lleve mucho
mucho mejor con él porque ya acepta ese cambio en la estructura familiar, pues ya lo vamos trabajando desde pequeñito. Pues Antonio García, muchísimas gracias por estar aquí. Te esperamos otro día en Celos entre Hermanos, que la verdad que casi son inevitables, pero en la gestión es lo importante. Sí, es muy importante cómo actúen los padres y las madres después para evitar que esto se convierta en un problema de mayores. Pues suponemos que hay casos, digamos, una cosa es lo normal y otro caso es que habrá más acentuados, ¿no? Sí, claro, como influyen muchos factores, pues depende de... Una pequeña parte siempre es normal, pero luego cuando pasan unos meses lo habitual es que vayan desapareciendo y que se acostumbren a la situación. Pues muchas gracias. Te esperamos otro día con otro apasionante tema de la educación de los pequeños. Muchas gracias. Y parte de esa educación debe ser la música, que es lo siguiente aquí.